pedirle que se paren a leer, ¿verdad? Nos paremos entonces a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Sí? Todos juntos. Si la obra de alguno no se resultó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo sea salvo, así como fuego. Muy bien, vamos a orar. ¿Sí? Jesús, damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus palabras y por la necesidad, Señor, que tenemos de entender mejor las verdades de tu Cristo, ¿verdad? Y entender lo que tú haces, que nosotros, Señor, abre con el entendimiento de tu palabra, de tu verdad, ayúdanos a reflexionar sobre lo que tú tienes para nosotros. Ayúdame a mí, Señor, viene en tu palabra para que tu Espíritu nos hable de forma clara. Bien, con asiento. Bueno, acá ¿quién de vosotros lee la Biblia? ¿No? ¿Quién de vosotros lee la Biblia? ¿Sí? A ver, ¿quién lee la Biblia? A veces ¿Quién estudia la Biblia? ¿Sí? ¿Quién estudia la Biblia? ¿Alguien estudia la Biblia? Muy bien. Estudia la Biblia. Vamos a entrar, ¿sí? Un poco de meditación y de estudio, ¿sí? La palabra de Dios. A ver algunos versículos que está hablando de la prueba que viene sobre los cristianos, las pruebas que sufren los cristianos, las pruebas, las dificultades, ¿sí? Las por así llamarlo sería test, ¿verdad? Se hace un test, una prueba, ¿sí? Para ver hasta qué punto llega cada uno de ustedes, ¿sí? Y estoy hablando de cada uno de ustedes, ¿sí? No estoy hablando de todos juntos, ¿verdad? Sino a cada uno que llega delante de Dios, todo llega como cristiano, llega como hijo de Dios en este mundo, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá el fondo del siglo XXI, vamos a ver prácticamente, que habla de a veces el mundo te va a poner a prueba, ¿sí? En la mayoría de los casos el mundo te rodea poniéndote a ti a prueba. A ver qué pasa, cristiano sos, hasta dónde llegas con cristiano, ¿sí? Después están los creyentes, la iglesia, la religión, las tradiciones te van a poner a prueba, ¿sí? Y te va a poner a prueba a ver hasta dónde llegas con Cristo en la religión, en el grupo de cristianos, ¿sí? Entonces, veamos, ¿sí? Porque la idea es que sigamos a Cristo y solamente a Él. Y va a haber pruebas sobre Cristo. Entonces, yo voy a pasar por eso brevemente. Los creyentes, ¿sí? Desde antes hasta el día de hoy, han pasado por muchas dificultades por el nombre de Cristo, ¿sí? Muchos de ellos fueron carcelados, muchos de ellos fueron matados a espadas, ¿verdad? Algunos anduvieron de aquí por allá en los campos, montes, metieron cuevas, ¿sí? Cubiertos con pieles de animales, ¿verdad? Maltratados, angustiados. Muy bien, entonces muchas cosas sufrieron, muchas tribulaciones se llama, que pasaron los cristianos hasta el día de hoy, que siguen pasando en algunos países. Acá se me dio hoy en este país no lo sufrimos. Pero
Sin embargo, no hay que ignorarlo, porque no es otro que tú no lo sufres, no significa que otro o no existe las adversidades, los problemas de ser ciudadanos. ¿Sí? Y muchas veces el gobierno a veces va en contra de cristianos. ¿Sí? A veces son los mismos vecinos, la gente de la zona, por sus tradiciones quizás, van en contra del cristianismo. ¿Sí? A veces son otras religiones de similar denominación o de otra denominación muy distinta que no están de acuerdo con el cristianismo y van en contra del cristianismo. ¿Sí? Entonces, en cada país, en cada lugar del mundo vas a encontrar una gran variedad de persecuciones, tribulaciones, adversidades y problemas que te ponen a prueba. ¿Sí? Situaciones que te ponen a prueba. A ver, si sos cristiano, ¿qué vas a seguir? ¿A qué te vas a vivir? ¿Sí? O vas a abandonar a Cristo en poco tiempo. ¿Sí? Por eso acá el versículo de 1 Corintios nos habla, ¿sí? La obra de cada uno será manifiesta, cada una de nuestras obras, porque el día la declarará pues, por el fuego. ¿Cómo será el fuego? Será revelado, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. ¿Sí? Va a ser probado por el fuego. Si permaneciera la obra de alguno, que sobre el recibirá recompensa. ¿Sí? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Sí? Entonces, espero que la obra que tú haces en esta vida no sea en vano. ¿Sí? Espero que no vivas tu vida como buen cristiano en vano. ¿Sí? Espero que no andes vanamente en la vida, sino que en verdad sea útil en la vida, ¿sí? Sino que en verdad tus obras sean aceptadas delante del Señor. ¿Sí? El Señor sabe muy bien de ti, conoce muy perfectamente tu corazón, sabe lo que hay en ti, sabe si tus obras son buenas o si tus obras son malas. Muchas veces por fuera podemos mostrar muchas obras buenas, ¿sí? Pero por dentro podríamos estar fácilmente corridos. Y no puedo pensar que es así porque yo lo he vivido. ¿Sí? Entonces, yo lo he vivido y más yo he visto muchos hermanos que viven así. Entonces, ¿por qué no decir que tú puedes estar corrido y haciendo muchas buenas obras en la vida? ¿Sí? Entonces, se va a probar tu obra, va a pasar por el fuego. Creo que ustedes ya conocen que si vas a purificar oro o plata, se tiene que pasar por el fuego con un calor intenso. ¿Sí? Si vas a endurecer una vasija de barro, se tiene que pasar por el fuego. ¿Sí? Y si hay impurezas, el vasija de barro se pudre. Si hay impurezas en el oro, se tienen que sacar. ¿Sí? Y las plantas también lo sacan las impurezas para que salga puro, para que salga útil. De gran valor, que seas de gran valor para el Señor. ¿Sí? Yo prefiero ser de gran valor para mi Señor o no ser de ningún valor. ¿Sí? Yo prefiero quizás estar en el mundo viviendo felizmente como quiero o seguir al Señor felizmente de la forma digna, que con el corazón entero se entrega a Dios. ¿Sí? Vamos a leer en 1 Pedro, vamos a ver ahí.
pero tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesta Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, nuestra fe también va a estar pasando por la prueba, ¿sí? Por la prueba va a estar pasando, ¿sí? Tu fe va a pasar por la prueba, ¿sí? Va a tener que pasar por una prueba, ¿sí? En tu vida. Vas a sufrir quizás varias pruebas en tu vida, ¿sí? No hay que tener miedo de la prueba, hay que tomarlo con valentía, porque somos siervos de Dios, somos seguidores de Dios. No tenemos por qué ser cobardes delante de la prueba, ¿sí? No es nada más que decir, demostrar quién sos, de qué es lo que crees tú, ¿verdad? Nada más eso. Va a sacar a la luz quién sos en realidad. Ahora, lo interesante que se me queda en la mente es que mi pastor tiene una gran habilidad para probar mi fe, una gran habilidad. ¿Sí? Fácilmente me comienza a conversar y me habla de temas, cualquier tema en la vida, y comienza a probar mi fe, ¿verdad? Y él me pone a mí a prueba, ¿sí? Yo comienzo a dar cuenta de cosas que yo pienso que creo, y digo, ¿hasta dónde llegaré? ¿Verdad? Y comienzo a abrir mi entendimiento hasta dónde está llegando mi fe. Mi fe cortito, mi fe falta más fe, ¿verdad? No estoy creyendo en Jesucristo como debería, ¿verdad? No conozco a Jesús como debería, ¿verdad? No sigo, no obedezco al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a leer en Gálatas. Les animo, hermanos, que ya saben, ¿sí? En este mundo van a sufrir pruebas. Varias pruebas, varias persecuciones, tribulaciones incluso, ¿sí? Todo para probarse para ver a lo que Dios. Ahora, ¿por qué no hacer lo que dice acá en Gálatas 6, versículo 4? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Sí? O sea, en otras palabras, como dice un versículo que no vamos a matar, la 1 Corintios 11 y dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Sí? Entonces acá dice, someta a prueba su propia obra. Pruébete a ti mismo, vea si tú estás correcto. A ver si tú estás bien, si lo que tú haces realmente agrada a Dios, si estás haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a leer el versículo 4. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que no os engañéis, y uno puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Porque el que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción,
más que te siembra para el espíritu, del espíritu se dará la tierra. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayemos. ¿Sí? Entonces, vas a pasar por la prueba, hermanos. Si sembramos para nuestra carne, Vamos la a hacer prueba va ganar. a ser que sos encarnado. ¿Sí? Si vas a dar cuenta que sos encarnado. Tus amigos van a dar cuenta, tu familia quizás va a dar cuenta que sos encarnado. ¿Sí? De una forma u otra vas a pasar por pruebas, ¿no? Es mejor corregir a ti mismo que estar siendo corregido por otros, pero tampoco tenemos que tener miedo de ser corregidos por otro que nos puede corregir, nos puede ayudar, muchas veces es necesario. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer en Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Tengo que pasar por las tribulaciones también, tengo que pasar por las pruebas, aprender a ser pacientes, ¿verdad? Las pruebas lo hace paciente en todo, ¿sí? Paciente en todo. Después de pasar por las pruebas, probando la paciencia, y en fin, esperamos ser aprobados por Dios, ¿sí? Ahora, Dios también prueba nuestro corazón. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que si no fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Sí? Dios prueba nuestros corazones, hermanos. ¿Sí? Tenemos que encontrarnos agradables delante de Dios. ¿Sí? ¿Para qué te sirve ser de agrado delante del hombre acá en la tierra? ¿De quién sirve? Habrá provecho en nosotros. Eternamente no hay ningún provecho. Y acá estamos entre hermanos, entre cristianos, los animo, que se animan a que sean aprobados por Dios, no delante de los hombres. Por más que tú pases todas las pruebas del seminario, de la escuela bíblica y de todos los exámenes que te dan en la iglesia, ¿verdad? Y tú memorizas todos los versículos y tú predicas todas las predicas. Si no sos agradable delante de Dios, no sos agradable delante de Dios. Entonces, esto es algo serio. Dios es real, ¿sí? Dios es un Dios real, relativo, y se puede encontrar, ¿sí? Entonces, no se asombra porque te digo que seamos agradables delante de Él y no delante de los hombres. Vamos a ver en 1 Pedro 4.
12, 4:12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sorprendido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El versículo 12 dice: no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Alguno de ustedes le ha venido una prueba en su vida? ¿Alguien podría ofrecer alguna prueba que haya pasado? ¿Se podría decir ahora o tenemos algo? ¿Alguien quiere decir algo? Seguridad. Pruebas que has pasado o has estado en el trabajo. Se pueden encontrar muchos tipos de pruebas de falta de necesidades, pruebas de problemas, prueba de peligros, prueba de problemas que van en contra, de palabras que van en contra de ti o de la palabra de Dios. ¿Sí? Quizá vas a ser probado para ver hasta para que pienses que sos inútil o nada delante de Dios. Vas a ser probado de muchísimas formas, ¿sí? Va a ser probado. Y a ver hasta dónde llega tu fe, hasta dónde llega tu relación con Dios en esa situación. ¿Sí? Lucha para que tú puedas avanzar y terminar aprobado con Dios. Porque si no vamos a estar con la misma prueba todos los días en nuestras vidas, y eso no será agradable, ¿verdad? No, tenemos que tener victoria. ¿Sí? Versículo 14. Si sois bienaventurados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? Así que ninguno de vosotros parezca como vencida por ladrón, como malhechor, o por verse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con disfruta se salva, entonces aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan también voy a leer algunos versículos brevemente en Apocalipsis, cuando los has guardado la palabra y la ciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén a lo que tienes, para que ninguno toma su corona. Mas es probado los moradores de la tierra. En Santiago habla así. Y vamos a Santiago.
sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque si yo tengo fe, eso quiere decir que voy a creer, voy a confiar en algo que no puedo ver, ¿sí? Algo que no está presente todavía, ¿sí? Eso es fe. Fe en lo que es creer algo que no ha visto, que no conoce, ¿sí? Entonces, si yo tengo fe, va a producir paciencia, ¿sí? Y esa fe va a tener que ser probada, y va a traer más paciencia todavía. ¿Y por qué tenemos que tener paciencia esperando que se diga de que ya no es necesario usar la fe para creer en la cosa? Por ejemplo, creemos en Dios, pero no lo vemos. La fe va a ser probada. Crees en Jesucristo, pero no lo vemos. Esa fe va a ser probada. Crees que está el presente del Espíritu Santo, pero tampoco lo vemos. Creemos que Dios a través de Jesucristo hace milagros, pero no lo vemos. Creemos que los demonios son echados fuera en su nombre, pero no lo vemos. Creemos muchas cosas, ¿verdad? Pero para tener que tener paciencia, ¿sí? Aprender la paciencia, y esto es algo que puedo aprender personalmente, cada uno va a aprender a tener paciencia. A tener paciencia, de confiar en el Señor y seguir confiando, por más que parece inútil, que parece imposible, que parece que te compite con esta fe, cuando parece que no pasa nada. La fe va a pasar, va a sufrir una prueba y varias pruebas. Vamos a ver el versículo 12. Dice en el versículo 12: Preguntado al varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no hubiera él tentado parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Bien. Entonces Dios no nos tienta, Él no puede ser tentado, ¿sí? Y si estamos en Cristo, nosotros no vamos a ser tentados como Él no puede ser tentado, ¿sí? Pero nuestra propia concupiscencia nos seduce, ¿verdad? Nos engaña, ¿sí? Nos engaña a entrar en la carne, a entrar en el pecado y a volver a la vida, ¿sí? Vamos a leer primero de Pedro
sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león urgente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos. En el versículo 8. 5:8. Los mismos padecimientos han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? El versículo 10 más el Dios de toda gracia que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Y qué más? Afirme. ¿Qué más? Fortalezca. ¿Qué más? Y establezca. ¿Sí? Entonces, esto es solo una pista de las grandes tesoros que puede uno creyente tener si se mantiene firme resistiendo al diablo, si mantiene su fe firme en el Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ¿sí? Las tribulaciones, las adversidades, ¿sí? Si uno se mantiene firme en Cristo a través de todo lo que viene y firme a su palabra, ¿sí? Creyendo plenamente de que su palabra es verdad, que no hay engaño en ella, que no hay confusión o versículo que no sirve, pero necesitamos confiar en Dios completamente, ¿sí? Y en su palabra que no cambia. De esa forma seremos hijos de Dios, digno del nombre de Cristo. ¿Sí? Si no, seremos un ser humano más. Y hubiera sido mejor ni siquiera que hubiéramos conocido a la verdad. ¿Por qué? Porque lo conocemos y lo rechazamos. Conocemos de Cristo, tenemos la salvación en nuestras manos, tenemos fe en Dios, conocemos de su palabra, que ni siquiera lo obedecemos, ni siquiera lo cuidamos, ni siquiera nos ve lo que Él tiene para nuestra vida, ni siquiera conocemos en la forma personal a Cristo. Hubiera sido mejor que no hubiéramos conocido. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios, entonces, así lo digo yo también, que hermanos, necesitamos ponernos firmes en lo que creemos. O sos de Cristo o sos del diablo. El primer Juan ha sido muy claro por eso. Si tus obras son del diablo, el diablo peca desde el principio. Pero si sus obras son de Cristo, Jesucristo ama desde el principio. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Amadores, ¿sí? Y no pecadores, ¿sí? Muy bien, hermanos, les animo que vean su corazón, lo que tienen que ver, que Dios conoce tu corazón muy bien, muy claramente conoce de ti. Les animo, si desean, buscan al Señor, ¿sí? En oración en este momento, vayan a buscar al Señor en oración, hablen con Él, ¿sí? Les animo, Señor, hermanos, que se acercan al Señor. Vamos a orar.